siempre me acuerdo de Lucero, que me regañaba porque se me olvidaba grabar. Bueno, muy bien. Entonces, hay una manera, la psicología social nos da una manera para explicar y entender, porque entonces si uno dice, claro, uno quisiera que todas las personas estuvieran bien, etcétera, etcétera, entonces uno, ¿por qué discrimina a la gente? O el ejemplo que nos estaba dando Mario ahorita, que me parece brillante. Yo estoy segura que esos papás del colegio no es que sean malas personas o que sean todos unos horrorosos que quieren discriminar a las niñas que van a incluir en el colegio, pero entonces, ¿por qué la pregunta es por qué la gente discrimina? En la psicología social nos da una explicación muy sencilla que les voy a dar. Esta es una versión ultra simplificada de esa explicación, pero nos sirve mucho para ilustrarle a los colegios qué es lo que pasa, digamos, para que una persona discrimine a otras. Entonces, imagínense que están algo que se llama el grupo propio y el grupo ajeno. Entonces, voy a utilizar tu ejemplo, Mari, para explicar qué es el grupo propio y el grupo ajeno. Entonces están los papás del colegio que nos estaba describiendo Marisol, que son todos unos papás que tienen unas niñas que en general les ha ido muy bien en el colegio y les gusta pues estar, digamos, como en el colegio todo el tiempo. Ese grupo es el grupo con el que ellos se identifican. Eso quiere decir, entonces yo me identifico como papá de este colegio y tengo estos valores y estas son las cosas que a mí me parecen importantes y estas son las cosas que me gustan. Y empiezo además a ser favorito de mi grupo, empiezo a decir, a valorar las cosas que son las mías. Entonces, este colegio es el mejor, o las cosas que se hacen en este colegio son lo mejor, la manera que yo escogí, y todos estos papás escogieron para educar a nuestras hijas, esta es la mejor manera. Entonces, el grupo al que uno pertenece, con el que uno se identifica, genera que uno se vuelva favorito de ese grupo. Entonces, si yo soy una persona de raza negra, entonces yo empiezo a ser favorito de las personas de raza negra. Por eso a veces ustedes ven que en algunas partes existen los guetos, es decir, donde se instalan las personas de una sola raza o de una sola condición social, porque empiezan a cerrarse como grupo, porque uno se organiza alrededor de las personas que uno identifica, con las que uno se identifica. Y además pasa otra cosa muy particular, y es que si yo, digamos, imagínense que Natalia, Marisol y yo empezáramos a hacer este grupo, con el tiempo lo que va pasando es que nos vamos pareciendo más entre nosotros. Entonces, si ustedes a veces oyen hablar a Natalia, ya dice muchas de las cosas que yo digo, porque somos de este grupo y nos parecemos y empezamos a adquirir comportamientos muy similares a los de ellos. Eso se llama el grupo propio. Y el grupo propio tiene la característica de que hace que yo me una más a él y empiece a sentir a nosotros como más distintos, más diferentes, puse hoy en la presentación y Natalia me regañó. Empieza a sentir los otros como personas que son muy distintas, muy diferentes a mí. Entonces, existe ese grupo. Entonces, piensen en lo que ustedes son. Entonces, si ustedes se identifican, por ejemplo, del colegio de donde salieron, o nosotros mismos como Red Papás. Entonces, nos identificamos y nos parecemos más cuando oímos este discurso de padres, madres y cuidadores o de familias. Entonces, nosotros empezamos a decir, no, es que es importante no decir papá, solamente papá, sino hablar de padres, madres y cuidadores del rol. Empezamos a parecernos a nosotros y empezamos a darle mucha más importancia a lo que nosotros hacemos como nuestro grupo. Y existe otro grupo que se llama el grupo ajeno. Esto en inglés se llama in-group, out-group, que ese es como el concepto. En español se ha traducido como grupo ajeno. Entonces, es el grupo con el que yo no me identifico. Si ustedes piensan en el video, entonces, ¿se acuerdan que al principio decían como los que ganan mucho dinero y los que apenas sobreviven? Los que confían en sí mismos y los religiosos. Entonces, es el otro grupo, el que yo miro para afuera y digo, no, a mí no me parece. Es que esos que hablan, o esos, no sé, voy a decir cualquier cosa. Marisol y yo que tenemos una pelea casada con los paisas, a ella no se me ofende si le digo. Entonces, los paisas, es que los paisas son así, ¿sí? Entonces, ese se vuelve el otro grupo porque como yo soy bogotana, ella es paisa, empiezo yo a identificarme más con lo que me hace a mí bogotana y me caracteriza como bogotana y empiezo a decir, es que esa manera de hacer las cosas de los paisas, eso no me gusta, eso empiezo yo a percibirlo como... Somos los mejores. Por ejemplo, empiezo yo a percibirlo como un riesgo. Ahora, fíjense en el ejemplo que nos dio Marisol, esto cómo se ve. Entonces es el grupo de papás que estamos aquí hasta ahora, somos los papás que vamos bien, que nos entendemos bien, etcétera, etcétera. Llegan unos papás con unas niñas con discapacidad. Eso es un riesgo.
¿Y por qué es un riesgo? Pues básicamente porque me van a atrasar a las niñas en su proceso de aprendizaje. Entonces yo me empiezo a diferenciar, entonces seguramente una de las cosas que pasó en el colegio es los papás de las niñas discapacitadas, los otros papás. Y resulta, perdón, con las niñas que tienen algún tipo de discapacidad, las niñas discapacitadas, las niñas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces empiezo yo a separarme. Y eso es un fenómeno psicológico que es muy común, es una cosa muy chistosa, pero todos los seres humanos empezamos a separarnos de los grupos, por raza, por lo que hacemos, por nuestro trabajo, por si estamos casados, por si somos mamás, por si somos papás, y empieza a pasar esa, digamos, esa separación. Y lo otro que explica por qué nos separamos en esos grupos es que yo empiezo a pensar y a sentir que lo que quiere el grupo va en contravía de lo que yo quiero. Si yo quiero lograr que mis niñas se eduquen y tengo que ceder a que haya unas niñas, oiga, ¿no? Ay, perdonen, hoy estoy, a que haya unas niñas en las cuales requieren una atención diferente, pues entonces yo empiezo a sentir que eso va en contravía de lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es que mis hijas reciban la mejor educación. ¿Y saben qué otra cosa pasa? Me empiezo a sentir tremendamente diferente. Empiezo a decir, no, eso no me gusta, eso no es lo mío, y empiezo a separar. Y eso es un fenómeno psicológico que pasa en los grupos un montón. Eso no pasa porque la gente sea buena o mala, eso pasa, punto. Piensen cuando ustedes llegan a una fiesta, entonces uno no sabe con quién estar, y entonces empieza a mirar. ¿Sí? Y entonces después encuentra ya con quién meterse, ¿sí? Y entonces ya después empieza a parecerle que los otros de allá son muy orgullosos, pero muy orgullosísimos, que jartera. Y empieza en una situación muy pequeña, cotidiana, empieza a separarse. La discriminación, que es una de las cosas que ocurre cuando no aceptamos la diversidad, surge de esto, surge de los grupos ajenos y los grupos propios. ¿Queda claro ese concepto? ¿A todas? Es súper importante que lo entiendan bien. ¿Listo? Muy bien. Ahora, eso produce tres cosas. ¿Sí? Cuando estamos en esos grupos y cuando estamos separados, aparecen tres conceptos que son muy importantes para entender la discriminación, la diversidad. Ay, perdón, es que te puse. Perdón. Entonces, la forma más fácil de entender cuál es la diferencia entre estereotipo, prejuicio y discriminación es lo que está en el asterisco. El estereotipo es lo que pienso, el prejuicio es cómo me siento y la discriminación es lo que hago a partir de esos prejuicios y esas creencias. Entonces, ¿un estereotipo qué es? Son esas creencias que yo tengo y que he aprendido de mis padres, de mis cuidadores o de mi grupo de amigos y que tengo sobre otras personas. El prejuicio es entonces ya cómo me siento respecto a esas personas. Ya tengo una serie de creencias, entonces yo empiezo a sentir que esa persona me produce ciertas cosas. Entonces generalmente son actitudes negativas hacia alguien y eso parte de la diferenciación. Yo lo siento diferente a mí y tengo una serie de sentimientos porque es diferente a mí. Porque es del grupo ajeno. Porque es del grupo ajeno. Y la discriminación es lo que yo hago respecto a esas otras personas que yo veo y siento diferentes a mí. Entonces es cuando ya tengo esos prejuicios y opto por dejar de hablarle a Lina porque a ella le gusta cierto tipo de música o opto por ignorarla. Son esas acciones que yo tomo a partir de esos prejuicios o creencias que yo tengo. Exacto. Entonces fíjense en el ejemplo que nos dio Marisol, qué es lo que pasa. En este caso, el estereotipo es las niñas que tienen algún tipo de discapacidad vuelven el sistema más lento o no le permiten a las otras niñas aprender. Eso es lo que yo creo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el prejuicio? A mí me da rabia, es el colmo. O sea, ¿cómo van a meter a niñas que tengan algún tipo de discapacidad con mis niñas? Es que las van a hacer quedar atrás. Y la discriminación, dale Jennifer, no hay problema. Y la discriminación es cuando yo saco a las niñas del colegio o cuando le pido al colegio que no admita a las niñas que tienen algún tipo de discapacidad. Ese ejemplo es perfecto. Entonces, ¿qué es lo importante? Sabemos que la diversidad es muy valiosa porque reconoce lo único de cada persona. Reconoce que Natalia es única, que Marisol es única, que yo soy única y que en esa diversidad, en esa diferencia podemos aprender. ¿Qué pasa cuando no aceptamos y no valoramos la diversidad? Aparecen los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. ¿Y eso cómo se explica? Eso se explica con esta teoría de estando el grupo propio y está el grupo ajeno. No discriminamos porque seamos malas personas. Discriminamos, bueno, en algunos casos pueden haber personas que tienen algunas cosas muy negativas, pero en general
discriminamos porque tenemos estereotipos que nos llevan a construir prejuicios y a discriminar. Y aquí se juntó incluso otra cosa cuando esos colegios deciden hacer este proceso de inclusión. Cuando ya están asesorados, en este caso era por Jorge, y llega Jorge y dice, no, y es que espere un momentico, no solamente hay esas 5 niñas que van a entrar, aquí hay cantidad de niñas que tienen que entrar a inclusión. Entonces era de pronto la que tenía una capacidad auditiva diferente, la niña que había tenido alguna enfermedad, una dislexia, por ejemplo, sí, o tiene una artrosis, o le dio esta otra cosa que se va degenerando los huesos, entonces las entraron ahí, y la negativa de esos papás para aceptar que las niñas tenían que entrar a esto fue horrible, pues la mayoría dijeron, más bien me voy, porque mi hija puede que no oiga también, pero nunca va a ser como la otra que llegó con medio cerebro, nunca va a ser como la que llegó con síndrome de Down. Entonces, esa aceptación no se dio por la mayoría dijeron, a mi hija no la entran a eso. Claro, porque entonces aceptar que uno también es diverso es distinto, es muy difícil, perdón. Entonces, fíjense lo importante que hablemos aquí de la diversidad. Es muy valiosa porque nos permite prevenir los estereotipos, los prejuicios y en último término la discriminación. ¿Queda claro ese punto, chicas y chicos? No sé si el chico está hoy, no pregunten. No sé, no está. ¿Queda claro? ¿Todos? ¿Para todos? Bueno, muy bien. Es muy importante y por eso a mí me parecía tan importante, no es la palabra, es como me parecía tan del corazón que habláramos de este tema de la diversidad. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante la diversidad? Pues básicamente porque favorece la convivencia. Ese problema que nos está contando Mari es exactamente un problema de convivencia. Un problema de cómo acepto que hay otras personas diferentes a mí, que eso no necesariamente implica que vaya contra mí, o sea, que contra mis intereses o contra lo que yo necesito, lo que yo quiero. Entonces, fíjense que todo lo que está pasando en el mundo ahora, por ejemplo con Trump, es un problema de no poder valorar la diversidad. Y es, para Trump, el otro es un problema. Al otro le pongo un muro, al otro no lo dejo pasar, al otro lo echo, pero el otro es una amenaza. El otro no se ve como una oportunidad, como algo diferente de lo que yo puedo aprender, sino que el otro es algo que amenaza. Entonces, cuando estábamos viendo el video, no sé si todos notaron que la gente estaba en casillitas, en cuadritos. Y eso es lo que pasa en la cabeza de uno. Uno tiene encasillada a la gente los paisas son así, los bogotanos son así, y entonces nos comportamos de esa manera, o los de esa región son así, o los abogados son así, o los médicos son así. Y entonces operamos sobre ese cuadrito, no nos salimos. Y lo que me parece muy lindo de ese video es que invitan a salirse de los cuadros, y los sacan de los cuadros y los llevan a un lugar donde todos comparten cosas. El punto es que no sabían qué era lo que compartían. Las categorías en las que estaban clasificados eran unas categorías, ¿sí? Pero eso les impedía ver que habían cosas que los conectaban, cosas tan profundas, y Clarita nos lo dijo cuando estaba pensando en el video, como quienes han lastimado a otras personas, quienes han acosado a otras personas y quienes las han acosado. Y si ustedes se fijan en las imágenes, son muy lindas porque acosan, un chiquito acosa, pero también el señor que es muy grande, de músculos muy grandes, acosa. Entonces ahí es muy importante. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué más es importante la diversidad? Porque previene los prejuicios y la discriminación, lo que estamos hablando, promueve la toma de perspectiva y es decir, listo, yo soy diferente y tengo ciertas características que me diferencian, por ejemplo, de Lina, pero yo puedo evaluar la situación desde lejos como un observador y permitirme dialogar con ella a pesar de ser diferente o escuchar su posición y llegar a un punto intermedio. Y promueve la inclusión, que era un poco lo que hablamos con Mari. El hecho de que sean niñas diferentes no quiere decir que no podamos tener esa meta en común, por ejemplo, que a las niñas les vaya bien en las pruebas saberes, ese tipo de cosas. Exacto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se promueve la diversidad? Si ya sabemos que es importante y que promueve esos problemas, hay dos estrategias que tenemos para promover la diversidad. La primera es empezando a reconocer nuestros propios prejuicios. Resulta que cuando la mayoría de personas hacemos evaluaciones, es como, uy, terrible, esas personas, ¿cómo discriminan a los otros? Pero resulta que uno mismo a veces puede estar discriminando a las personas si no se da cuenta. Entonces, hay un primer paso que es, empiezo por mí mismo. ¿Qué es lo que puedo estar haciendo yo, que puedo estar
teniendo prejuicios que discriminen a las Porque personas. muchas veces eso es inconsciente, uno no siempre tiene esos, uno no siempre es consciente de esos prejuicios que tiene al, no sé, al subirse al Transmilenio y mirar a alguien feo, uno no siempre tiene consciente por qué discrimina a las otras personas. Entonces, reconocer, hacer ese ejercicio de reflexionar uno mismo de qué es lo que yo hago, pues lo lleva a uno a pensar Yo de verdad. discrimino a Marisol, no mentiras, no te discrimino. Bueno, muy bien. Y otra estrategia es perdónenme, otra de las ideas es promoviendo estrategias muy particulares de las que hemos hablado. Entonces, nada, cuéntanos cómo es que uno hace para reconocer los prejuicios de uno mismo. Listo. Resulta que los prejuicios se forman de tres maneras. Sí. La primera es, lo aprendemos de las personas que se encargan de nuestro cuidado, y por eso es tan importante que nosotros como adultos hagamos el ejercicio de reconocer cuáles son nuestros prejuicios, porque resulta que los niños aprenden de lo que ven, y si ven que nosotros decimos, no, es que las mujeres son así, o los hombres son así, ese tipo de cosas que las personas, los adultos decimos y los niños escuchan, los niños lo van aprendiendo porque ellos son como esponjas. Hay un ejemplo que yo siempre les pongo, y es cuando, por ejemplo, vemos una persona que está en calle, en el estado, es un habitante de calle, y a veces los adultos pasamos con los niños y hacemos así, como que los cogemos y nos los llevamos por una necesidad de protección. Obviamente lo que queremos hacer es protegerlo, pero en últimas les estamos diciendo que esas personas no son valiosas o tenemos que tenerle miedo a esas personas. Cuando muchas veces, y pues claro, ahí pueden haber peligros, yo no estoy diciendo que no, pero podemos tratar de, por ejemplo, explicarles, siento miedo porque de pronto esta persona nos podría robar, pero pues es una persona también, ¿sí? Es un ser humano, vamos a cuidarnos, de pronto le podemos ofrecer algo, y lo hacemos desde nuestra sensación de que estamos protegiendo a los niños, que está bien, proteger a los niños está muy bien, pero estamos enseñándole desde nuestro ejemplo que el otro, tenemos que temerle al otro. En el video hay una cosa, y es cuando dice a los que queremos evitar, y es muy importante prevenir ese tipo de cosas. Lina, pero ¿qué pasa cuando ya hay un rechazo? Te pongo un ejemplo. En estos días, creo que era uno de esos programas del domingo que van por la noche, estaba un transexual ahí, pues, no que era tipo, entonces se convirtió en mujer y ya con pelo largo, con de todo. Mi hija estaba pasando, cuando puso eso ahí, como que le llamó la atención porque mostraba cuando era hombre, cuando se convertía en mujer. Entonces ella, cuando miró, me dijo, uy, qué asco, mamá, mira, qué asco. Supuestamente es un hombre, mira, mamá, cómo se pinta, mírale las piernas, mira eso, y no, es un asco. O sea, a mí no me parece chévere, te soy honesta, a mí tampoco me pareció chévere, pero entonces, como yo ya entablar una conversación con ella, si a mí no me parece tan chévere tampoco el tema. Les voy a devolver esa pregunta a ustedes. ¿Qué creen? Ya te contesto, pero ¿qué creen que uno hace en ese caso? Cuando los niños dicen, uy, qué asco. ¿Qué podría hacer uno? ¿Qué se les ocurre? Creo que puede funcionar cuando a uno, es lo mismo que cuando a uno no le gusta alguna comida, pero igual, por ejemplo, a mí no me gustaban las frutas cuando era chiquita, pero mi hermano pues me veía a mí que no comía frutas, entonces es lo mismo, yo no le puedo negar a mi hermano que coma frutas porque no me gustan, pero pues es independiente, es mi opinión, pero no le voy a decir a él que son malas solo porque a mí no me gustan. ¿Y cómo le preguntarías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo te sentirías si tal cosa, o qué piensas tú sobre? Es muy útil devolver ese tipo de preguntas, ayudarle a ponerse en los zapatos del otro, es decir, ¿cómo te sentirías tú si te hicieran eso, si te dijeran, uy, qué asco porque hoy te pusiste un pantalón y no una falda, o ese tipo de cosas? Ponerlos en la situación. Bueno, Lina, yo preguntaría, Si quieres, primero Ore y después Clarita. Dale, Ore. bueno, yo creo que lo primero en ese momento, o sea, frente a un niño, es identificar qué es lo que le genera asco y cómo es ese asco, porque no se sabe ni cómo es ese asco ni qué es lo que se lo genera. Muchas veces uno dice, uy, qué asco, pero no sabe hasta dónde dimensiona, y ahí entra el prejuicio de uno como adulto de lo que uno piensa que es un asco, o del concepto que uno tiene de lo que es asco. Entonces uno, lo primero que debe hacer con un niño es entrar a comprender el significado de ese asco, de lo que él está llamando lo que le genera el asco.
para después sentarse a ayudarlo a que él se ponga en los zapatos de esa persona, cómo crees que se sentiría y pueda hacer un ejercicio como de tomar perspectiva. ¿Qué? Alcanzar a dimensionar lo que el otro niño puede estar sintiendo o lo que la otra persona puede estar sintiendo. Pero lo primero es hacer el ejercicio de identificación y de comprender el significado de lo que de lo que para él significa, porque para mí puede ser una cosa, pero para él puede ser otra. Perfecto. Entonces voy a rescatar dos cosas antes de que hable Clarita. Una, Ori, la emoción, ¿no? Identificar la emoción. El asco, acuérdense que es una emoción. Entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? Y dos, ponerme en los zapatos del otro. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí hay tanto un ejercicio afectivo como cognitivo. Ya les voy a explicar cómo se hace eso. Clarita, ¿qué ibas a decir? No, exactamente lo mismo. Era eso que dijo Aureli, pues tratar de entender qué es lo que ella, a qué se refiere ella cuando dice que asco, en fin, dónde escuchó eso, en fin. Okay. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? Otra idea, Jennifer había dicho recalcar el respeto y nuevamente como creo que es, no mentiras, ¿a qué te refieres exactamente con eso, Jennifer? Pues entiendo a Marisol cuando ella dice, a veces, pues a mí también me da como, bueno, desde los prejuicios, como que yo tampoco estoy de acuerdo, pero con los niños la conversación debe ser desde el respeto. Ni siquiera el tema de tolerancia, que fue una palabra que usamos todos para todo, no es que seas tolerante, sino simplemente respeta. Listo, muy bien. Sí, todo lo que ustedes han dicho tiene todo el sentido. Entonces, identificar la emoción es súper importante. La otra cosa es además saber de dónde viene. ¿Qué es lo que uno le puede preguntar? ¿Qué es lo que te causa eso? O sea, cuando tú lo ves, ¿qué sientes y dónde lo sientes? Acuérdense del ejercicio que aprendimos la reunión de líderes pasada. ¿Dónde lo sientes? ¿Y qué es lo que te causa? Ah, no, mamá, es que se supone que los hombres no se ponen falda. Entonces uno puede hacer cosas sencillas como, póngale cuidado, ¿ustedes han visto que los escoceses se ponen falda? Entonces uno le puede mostrar una foto de un escocés con falda y decirle, mira, él es hombre y él tiene falda. Entonces ¿qué es lo que de eso te incomoda? ¿Sí? Ahora, aquí empieza a aparecer una cosa muy importante y son las creencias religiosas de las personas, ¿cierto? Mucho de lo que tiene que ver con ser transexual, el homosexualismo, el bisexualismo, etcétera, etcétera, a veces se cruza con las creencias de fe de las personas, ¿sí? Entonces, digamos que una manera sencilla de abordarlo es, puede que para nosotros, desde nuestra fe, eso no esté bien, ¿sí? Pero en la fe de esa persona o en lo que cree esa persona, eso está bien. Entonces nosotros tenemos que ser, aquí voy a utilizar ahí sí la palabra respetuosos, tenemos que ser respetuosos de que hay otras personas que piensan y sienten distinto, ¿sí? Porque Marisol específicamente esta mañana me preguntaba sobre el tema de la sexualidad y cómo manejar, por ejemplo, esta reunión con los colegios del Opus Dei. Y yo le decía, no importa, independientemente de que para los colegios del Opus Dei o para las personas que tienen una fe católica que no reconoce las diferentes orientaciones sexuales, ellos pueden no reconocerlas, pero existen. Sin importar lo que ellos crean, existen. Entonces, no vamos a hablar del detalle de si está bien o está mal. Simplemente vamos a hablar de que esa es una característica en la que ellos y nosotros somos diferentes. Ellos piensan una cosa, nosotros pensamos otra diferente. Entonces, en ese caso, uno empieza a preguntar, ¿qué te hace sentir asco? ¿Por qué te hace sentir asco? Y si el asco es además la palabra correcta, porque el asco es una palabra muy denigrante para un ser humano. Entonces, más bien te hace sentir incómoda de pronto. Entonces, uno empieza a darle sinónimos para cambiar. ¿Y qué es lo que te hace sentir incómoda? Que tenga falda. Mira, hay hombres que tienen falda. Y no necesariamente son personas que te causen eso. Escuchen la postura de Francisco. Sí. Entonces, es muy importante que entendamos que cuando alguien hace un juicio, no voy a decir cuál es, si es a favor o en contra de cualquier cosa. Lo importante es ayudarlos a entender cuál es esa emoción que les está generando. Acuérdense que el prejuicio, no, ¿cuál es el que produce la emoción? El prejuicio. El prejuicio es el que produce la emoción. Si es una emoción, estoy hablando de un prejuicio.
Entonces, de pronto, mira toda esta otra información, yo puedo cambiar la emoción y decir, eso no me gusta. No le tiene que gustar, es que no le tiene que gustar. Está bien, no le tiene que gustar, pero yo soy respetuoso de que hay una persona que es diferente a mí. Y ahí radica empezar a valorar la diferencia. Y es que yo no me acojo a la creencia del otro o al comportamiento del otro, sino que simplemente acepto que ese otro tiene un comportamiento o una opinión diferente. Lina, pero ese ejercicio es un ejercicio también de muchísima complejidad, porque cuando yo estoy desde mi rol de cuidador y escucho algo, entran también a jugar mis propios prejuicios, con los prejuicios que el otro tiene enfrente. Entonces, en ese ejercicio de identificación de emociones, también debo yo identificar la emoción que me genera a mí primero para poder hacer el ejercicio completamente y no dejarme llevar y no hacer un ejercicio hacer un ejercicio de autorregulación emocional autorreferenciando la emoción que me genera el comentario del otro, porque muchas veces me puede dar rabia a mí y yo hablo desde mi emoción con la rabia, entonces le puedo estar diciendo, ¿tú no ves un escocés acá? Míralo cómo está vestido. ¿Sí? Pero la emoción que tengo es rabia porque me está generando muchísima rabia, por ejemplo, el prejuicio de esa persona. Pero, y eso me da... Dos emociones, o sea, bailan como dos emociones. La emoción del que expresa un comentario, del que dice algo, y la emoción del que recepciona ese prejuicio también. Y por eso los adultos tenemos que aprender a reconocer nuestras propias emociones. Y nada de lo que se trabaja en discriminación, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que yo he hecho hoy todo la capacitación, ese ejercicio, nada se puede hacer con afirmaciones totales. Todo se los he devuelto como preguntas. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? Y con los niños, cuando uno devuelve la pregunta, lo que hace también es que le da tiempo a uno para identificar su propia emoción. ¿Qué piensas de este hombre que tiene falda? Es diferente a decir, es que mira que esta también tiene falda y no pasa nada. ¿Qué piensas? ¿Qué te hace pensar? ¿Te hace sentir lo mismo que esta otra persona que viste con falda? ¿Cuál sería la diferencia entre el uno y el otro? Todo lo manejamos con preguntas para que se pueda entender mejor. ¿Les parece? Les voy a pedir un favor, chicas. Es que aquí llegó mucha gente y estoy asustada que ustedes no me van a oír, entonces me voy a cambiar de oficina para que puedan hacer una reunión aquí, yo me voy a la otra, entonces voy a acabar aquí y ya nos volvemos a conectar en un segundo, ¿vale? Muy bien, y es que sabes también porque mi hija... Espérame un segundo.